Hola, ¿cómo estamos? Hoy día es domingo. Entonces vamos a estudiar un día más de esta lección que titula Amor o egoísmo, es la cuestión de fe. Pero vamos a empezar orando. ¿Oremos? ¿Ya? Padre amado, por favor, pedimos tu presencia, que seas tú quien nos pueda dirigir y podamos seguir aprendiendo y creciendo en ti. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un Salvador con el corazón roto, titula. Y vamos a leer la palabra en Mateo 23, 37, 38. ¿Qué nos dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Wow. Jesús sube al monte de los olivos y lo que ve es a Jerusalén. Y él empieza a sufrir momentos, a ver lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar. Estamos en el contexto de que esa ciudad iba a caer, se iba a destrozar, se iba a perder esa ciudad. Entonces, él manifiesta estas palabras: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise unirlos? Lo que Dios obró para que no pasara esto fue repetidas veces. Mandó a profetas, mandó a sus hijos para que puedan advertirles, para que no llegaran a esto. Pero aún así ellos se mantuvieron en su rebeldía, en sus pecados, continuaron hasta que llegó la sentencia. Ya faltaba una semana, estaba una semana antes de la muerte de Jesús. Estas palabras las dice una semana antes, porque luego ya se iba la atención iba a estar en su muerte, pero eso ya sabía que iba a pasar Jesús, ¿no? 40 años después, Jerusalén iba a ser destruida. Qué triste, ¿no? Ver algo que tú quieres y estar con un corazón afligido, como alguien dijera, ¿no? Advertencias y no escuchadas. Así es, qué pena. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Si estaba ya en caída Jerusalén, ¿eso cómo fue? ¿Cómo pasó? Bueno, primero, ya sabemos, Mateo 24, su primera aplicación es la caída de Jerusalén en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Y la segunda aplicación es antes de que venga Jesús. Los mismos versículos son para el año 70, pero también para la segunda venida antes de Jesús. Pero para la primera venida, para el año 70, ¿qué pasó? Antes de eso quiero sugerir la lectura de este libro, ¿no? La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, que la lección de escuela sabática lo menciona, ¿no? Y aquí explica con detalle lo que sucedió. Te lo voy a hacer simple. Vamos por partes. ¿Qué pasó? Primero, Dios ya había advertido: cambien sus pecados, arrepiéntanse. Había enviado a sus hijos para este propósito, pero ellos decidieron mantenerse en sus errores, ¿no? Decidieron eso. Ahora, políticamente, ¿qué es lo que pasó? El centro de todo el pueblo era su templo. Estaba en el centro. Era a lo que se atenían, era de la forma en que vivían. El templo era su mayor orgullo, su construcción. Nadie tenía algo similar, etc. Pero vino la política, vinieron los de Roma, que ya los dominaban, etc. Y ahí tocaron la plata del templo. El dinero que había ahí, oro, muchas cosas, los utensilios eran de oro, literal oro, ¿no? Y ellos tomaron ese oro, se lo llevaron, y es por eso que el pueblo reaccionó y fue a la lucha. Pero había luchas internas y había luchas externas por la cantidad de dinero que había y de lo que se lo habían llevado. No era tu culpa, no era tu culpa, etcétera, etcétera. Había luchas internas. Pero cuando vino Roma
y quiso llevárselo el dinero, más aún se empezaron a proteger. Ya se lo había llevado el oro, pero quisieron proteger más, quisieron proteger porque querían más oro, y entonces ahí había una lucha por el dinero, y así hubo una gran matanza, mujeres, niños, ancianos, no se perdonó a nadie. Murieron, según Flavio Josefo, más de 1 millón de personas. La lucha duró casi todo el año, 6 meses, 8 meses, etc. Ahí en las luchas. No fue solo un ataque, fue otro, y ahí se defendían, luchaban. Era una guerra, era prácticamente una de las primeras guerras que se tuvo ahí con los judíos. Lucharon hasta que al final cayó Jerusalén y saquearon todo. Es interesante. ¿Tú recuerdas de Roma algo que te llame la atención? Su coliseo. Exacto. ¿Sabes con qué plata lo construyeron? No. Con lo que acabamos de mencionar. Saquearon el oro para construir el Coliseo romano. De ahí fue de la plata de Dios, de su templo. Y hagamos un apunte más. Ojo, cuando viene el enemigo, ataca tu orgullo. Cuando viene el enemigo, ataca lo que más quieres. Y el pueblo lo que más quería era su templo. De eso vivía, a eso vivía, por eso vivía, por su fe. Y cuando vino el enemigo, porque al final de toda política está el enemigo, vino a destruir en lo que más creen. Es por eso que el amor debe ser primero a Dios. A Dios. ¿Está bien? Entonces ahí vemos que había un pueblo que sufría, y sufrió bastante. ¿Y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué pasó? Esta pregunta generalmente es cuando las hacemos cuando estamos atravesando un momento de dolor. Cuando nos pasa algo, cuando estamos fuera del trabajo, cuando estamos en el cementerio. ¿Dónde está Dios? Si existirá Dios. ¿No? ¿O por qué permite Dios esto? Sí. Si soy cristiano, si doy mis diezmos, si tengo un liderazgo, si estoy en el camino de Dios, y a pesar de, tengo esto. Sí. En primer lugar, Dios no te va a dejar de amar, aún a través de tus pecados. Él no ama al pecado, pero sí al pecador. Sí al pecador. Y Dios no ocasionó estas muertes. Dios no buscó estas muertes. No buscó. Pero fue la consecuencia de la actitud de cada uno. Y Dios respeta. Dios no quiere, pero Dios respeta tu decisión. Si tú quieres seguir el camino del mal, la consecuencia te está esperando. Pero no era la voluntad, no mandó la muerte Dios. Gracias. Que quede claro eso. Dios no causó la matanza. ¿Qué fue? Una trampa, un proyecto de Satanás. ¿Sí? Todo dolor fue originado en Lucifer, no en Dios. A Dios lo único que le inspiras es amor, ternura, cariño. Eso le inspiras. Te ve y eso le inspiras a Dios. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi ternura! Eso le inspiras. Aún después de que un bebé haya comido y se haya ensuciado todo, Dios no está atento a ese error, a esa falta. Dios es lo que le inspiras a Dios es amor, es ternura. Ahora, no significa de que eso esté bien, de que esté sucio o que tus pecados lo deja pasar. No le gusta a Dios porque te lastiman a ti. Pero el punto es
que lo que primero que inspiras, lo que más inspiras en Dios, no son tus errores. No es el abuelito que está diciendo, oh, pecaste, has pecado, ángel escribidor, anote. No, lo que le inspiras es amor. ¿Dónde estuvo Dios en esa dificultad con ellos? Con ellos. Y eso lo vamos a ver mañana. Muy bien. Entonces quedamos que Dios es un amor y sobre todo incondicional, ¿no? Un amor sin límites, sin medidas. Hemos terminado. Vamos a orar, por favor. ¿Ya? Señor, así como tus hijos atravesaron mucho dolor porque murió mucha gente, algunos fueron cautivos, vivir sin uno en la familia es diferente. Y eso pasó tu pueblo, eso pasaron tus hijos. Pero muchos de ellos también se mantuvieron en pie para seguir amándote. Que nosotros seamos parte de ellos. Por Jesús. Amén. Amén. Ahí nos vemos. Chao, chao.